El futuro de la robótica ya no trata solo de máquinas en fábricas. Estamos entrando en una era donde los robots no solo ejecutan órdenes, conviven con nosotros. Máquinas que entienden su entorno, colaboran con humanos, aprenden de la experiencia y hasta brindan apoyo emocional. Robots que cuidan pacientes, reconstruyen bosques, exploran Marte y limpian los océanos. Algunos serán tan pequeños como una célula, otros trabajarán a nuestro lado en oficinas, hogares y escuelas. La frontera entre cuerpo, mente y tecnología se está desvaneciendo, y lo que antes parecía ciencia ficción hoy es ingeniería real. En este video vamos a explorar el nuevo destino de la robótica, no como herramientas, sino como compañeras de nuestra evolución. Suscríbete gratuitamente al canal para no perderte los próximos contenidos, deja tu me gusta, comparte este video y cuéntame en los comentarios, ¿qué aspecto del futuro robótico te entusiasma o te preocupa más? Leo todas tus opiniones y dudas, tu voz es parte esencial de esta conversación sobre el mundo que estamos construyendo. El ser humano siempre ha sentido fascinación por las máquinas. Desde los primeros engranajes de la revolución industrial hasta los brazos robóticos de las fábricas modernas, cada avance en ingeniería ha sido una extensión de nuestras capacidades físicas y mentales. Pero el siglo XXI nos ha situado ante una frontera completamente nueva, la posibilidad de que los robots no solo trabajen para nosotros, sino con nosotros. La robótica, que alguna vez fue sinónimo de automatización industrial, está entrando en una etapa donde las máquinas ya no se limitan a ejecutar órdenes. Aprenden, colaboran, toman decisiones y, en muchos casos, se integran en nuestras vidas cotidianas de manera casi imperceptible. El futuro de la robótica no será solo una historia de acero, sensores y algoritmos, será una historia de convivencia, simbiosis y transformación social. No se trata únicamente de crear máquinas más fuertes o más rápidas, sino de diseñar sistemas que entiendan, colaboren y evolucionen junto al ser humano. Durante gran parte del siglo XX, la robótica estuvo confinada a los espacios industriales. Los primeros robots eran brazos mecánicos instalados en fábricas de automóviles, programados para repetir los mismos movimientos miles de veces con precisión milimétrica. Eran fuertes, confiables y obedientes, pero completamente ciegos y sordos al entorno. Carecían de percepción, adaptación o intuición. Sin embargo, con la llegada de los microprocesadores, los sensores y la inteligencia artificial, todo cambió. Los robots comenzaron a salir de las fábricas y a adentrarse en hospitales, hogares, campos agrícolas e incluso en el espacio. Hoy, cuando hablamos del futuro de la robótica, ya no pensamos en simples máquinas de producción, sino en entidades autónomas, móviles e inteligentes. La robótica moderna se está redefiniendo en tres direcciones complementarias: la autonomía cognitiva, la integración social y la colaboración física y emocional con los humanos. Estas tres tendencias están transformando por completo lo que entendemos por máquina y lo que consideramos inteligencia. La autonomía cognitiva se refiere a la capacidad de un robot para comprender su entorno, tomar decisiones y adaptarse a situaciones cambiantes. Gracias al aprendizaje automático, un robot puede hoy reconocer objetos, anticipar obstáculos o incluso deducir intenciones humanas a partir de patrones de comportamiento. En un futuro cercano, esta autonomía permitirá que los robots se conviertan en exploradores de entornos desconocidos, desde los océanos profundos hasta planetas lejanos. La NASA y la ESA ya trabajan en enjambres de robots cooperativos para explorar la Luna y Marte, capaces de organizarse sin instrucciones humanas directas. La integración social, por otro lado, implica que los robots dejarán de ser herramientas aisladas para convertirse en presencias cotidianas en nuestra vida diaria. Ya lo vemos en los robots domésticos que limpian nuestros hogares, los asistentes virtuales que responden preguntas o los robots terapéuticos que acompañan a personas mayores. En Japón, robots como Pepero Paro se han convertido en figuras habituales en hospitales y residencias, ofreciendo conversación, apoyo emocional y compañía. La robótica del futuro no solo atenderá nuestras necesidades materiales, sino también las emocionales,
borrando poco a poco la línea que separa la utilidad de la empatía. La colaboración física y emocional es el paso más desafiante y, al mismo tiempo, más prometedor. Los llamados cobots, robots colaborativos, ya trabajan junto a humanos en fábricas sin necesidad de barreras de seguridad, aprendiendo de sus movimientos y adaptando su fuerza o velocidad en tiempo real. En los próximos años, veremos cobots en escuelas, hospitales y oficinas, ayudando a los humanos no solo con tareas manuales, sino también intelectuales. Su evolución marcará la transición de las máquinas herramienta a las máquinas compañeras. Uno de los cambios más profundos que traerá el futuro de la robótica será la convergencia con la inteligencia artificial avanzada. La IA se está convirtiendo en el cerebro de las máquinas, mientras la robótica es su cuerpo. La unión de ambas da lugar a sistemas que no solo ejecutan, sino que interpretan, aprenden y deciden. Un robot del futuro no necesitará que le indiquemos cada paso, bastará con señalarle un objetivo. Si queremos que cocine una receta, no repetirá ciegamente los movimientos preprogramados, sino que analizará los ingredientes, improvisará sustituciones si falta alguno y ajustará la cocción al gusto del usuario. En los hospitales, los robots quirúrgicos ya han alcanzado niveles de precisión que superan las capacidades humanas. Pero el futuro apunta más allá, cirugías completamente autónomas guiadas por inteligencia artificial, capaces de analizar imágenes médicas en tiempo real y tomar decisiones durante la operación. En el campo de la salud, veremos también nanorobots diseñados para circular por el torrente sanguíneo, detectando enfermedades y reparando tejidos desde el interior del cuerpo. La medicina del futuro podría basarse en enjambres de robots invisibles que mantengan nuestros cuerpos en equilibrio, prevengan dolencias y prolonguen la vida. La robótica médica será una de las áreas más transformadoras. Los robots cuidadores podrán asistir a personas con movilidad reducida, levantar pacientes, monitorizar signos vitales o recordarles la medicación. Los sistemas de rehabilitación incorporarán exoesqueletos que devuelvan el movimiento a quienes lo perdieron, y las prótesis robóticas conectadas al sistema nervioso ofrecerán una sensibilidad casi humana. En ese contexto, el límite entre cuerpo y máquina se volverá difuso. Ya no se tratará de reemplazar lo humano, sino de ampliarlo. Otra dimensión fundamental del futuro robótico será su presencia ambiental y ecológica. La tecnología, a menudo vista como una amenaza para el planeta, podría convertirse en una aliada de la naturaleza. En los próximos años, veremos enjambres de robots que restauran ecosistemas, polinizan cultivos o limpian océanos contaminados. Robots submarinos autónomos podrán rastrear el estado de los corales o recoger microplásticos sin perturbar la fauna marina. Drones forestales replantarán árboles con precisión milimétrica, regenerando bosques devastados por incendios. La robótica ecológica promete una nueva relación entre tecnología y sostenibilidad. En lugar de extraer recursos sin medida, los robots podrán actuar como guardianes del equilibrio natural, corrigiendo los daños que la humanidad ha causado. Es posible imaginar un futuro en el que las abejas artificiales trabajen junto a las reales, o donde pequeños robots agrícolas cuiden cada planta con precisión, reduciendo el uso de agua y pesticidas. La robótica también jugará un papel clave en el desarrollo de las ciudades inteligentes. En el siglo XXI, más del 70% de la población mundial vivirá en áreas urbanas y mantener estas megaciudades será un reto monumental. Los robots participarán en la construcción, mantenimiento y gestión de las infraestructuras urbanas. Drones autónomos inspeccionarán puentes, carreteras y edificios, robots de limpieza eliminarán residuos de manera sostenible, y vehículos autónomos transformarán la movilidad. En las ciudades del futuro, el tráfico podría ser regulado por enjambres coordinados de vehículos que se comunican entre sí, evitando accidentes y optimizando el flujo vial sin necesidad de semáforos. En el ámbito industrial, la revolución robótica apenas está comenzando. La próxima generación de fábricas no estará formada por líneas de montaje rígidas, sino por ecosistemas flexibles de robots interconectados.
Cada máquina será capaz de aprender nuevas tareas, reconfigurarse y cooperar con otras para adaptarse a la demanda. Las fábricas del futuro serán espacios casi vivos, donde la producción cambiará constantemente según las necesidades del mercado. En este contexto, la robótica también transformará el empleo. Si bien es cierto que muchas tareas repetitivas serán automatizadas, surgirán nuevas profesiones centradas en la creatividad, el diseño, la supervisión ética y la interacción humano-máquina. El desafío será acompañar esta transición con una educación que prepara a las personas no para competir con los robots, sino para colaborar con ellos. A largo plazo, uno de los desarrollos más intrigantes será la fusión entre biología y robótica. Los llamados biorobots o sistemas híbridos combinarán tejidos vivos con componentes artificiales, aprovechando la capacidad regenerativa de la vida y la precisión de la ingeniería. Ya existen experimentos con xenobots, diminutos organismos creados a partir de células de rana que pueden moverse, repararse y cooperar para realizar tareas simples. En el futuro, podríamos ver biorobots capaces de degradar residuos tóxicos, regenerar tejidos humanos o adaptarse a entornos hostiles. La frontera entre lo biológico y lo mecánico se diluye cada día más. Los ingenieros están aprendiendo de la naturaleza, imitando las estructuras de los huesos, los músculos y las neuronas. Los robots del mañana podrían crecer, aprender y evolucionar como organismos vivos. Esta tendencia, conocida como robótica evolutiva, busca diseñar máquinas que no se programen línea por línea, sino que surjan de procesos de selección y adaptación similares a los de la vida natural. El futuro de la robótica también plantea dilemas filosóficos y éticos. A medida que los robots se vuelvan más autónomos, deberemos preguntarnos qué derechos, responsabilidades o límites deben tener. Si una máquina es capaz de sentir o aprender de la experiencia, ¿merece algún tipo de consideración moral? ¿Podría existir una ética robótica universal, inspirada en las 3 leyes de Asimov, que garantice la convivencia entre humanos y máquinas? La descentralización y la inteligencia colectiva, características de los enjambres robóticos, complican aún más estas cuestiones. En un sistema donde las decisiones emergen de la cooperación de miles de robots, no hay un responsable único. Esto obliga a repensar las normas de control, supervisión y seguridad. El futuro de la robótica no dependerá solo de los avances tecnológicos, sino de la sabiduría ética y social con que sepamos guiarlos. La transparencia será otro valor fundamental. Las máquinas del futuro deberán ser capaces de explicar sus decisiones, de modo que las personas puedan confiar en ellas. Un robot médico que elige un tratamiento o un vehículo autónomo que decide frenar deben poder justificar su acción. La confianza será la moneda de la nueva era robótica y la educación tecnológica será clave para mantener un equilibrio entre automatización y responsabilidad humana. El horizonte más audaz de la robótica se encuentra en la colonización espacial. Los robots serán los pioneros en los mundos que todavía no conocemos. Antes de que los humanos lleguen a Marte, serán los robots quienes construyan las bases, generen energía y preparen el terreno. Se habla ya de enjambres de robots lunares que podrían recolectar minerales, fabricar estructuras con impresión 3D y ensamblar hábitats sin intervención humana. En el espacio, donde los recursos son escasos y las condiciones extremas, la autonomía robótica no será una opción, sino una necesidad. Estos robots exploradores no solo abrirán camino, sino que podrían ser los primeros representantes de una inteligencia no biológica expandiéndose por el cosmos. En ese sentido, la robótica trasciende lo técnico para tocar lo filosófico. El ser humano, al crear máquinas capaces de aprender y explorar, está extendiendo su propia curiosidad más allá de los límites de su cuerpo. Los robots del futuro serán, en cierto modo, los herederos de nuestra inteligencia. En esta visión del porvenir, la robótica se convierte en una metáfora del destino humano. Cada avance técnico nos enfrenta a preguntas fundamentales: ¿qué significa ser inteligente? ¿Qué distingue a lo vivo de lo artificial? ¿Hasta dónde debe llegar la automatización? La línea que separa a los humanos de sus creaciones se vuelve cada vez más delgada.
Quizá el futuro no consista en reemplazar lo humano, sino en ampliarlo. Las máquinas del mañana no serán esclavas ni sustitutas, sino socias en la evolución del conocimiento. Así como el fuego, la rueda o la escritura expandieron nuestras capacidades, la robótica ampliará nuestra mente colectiva. Nos permitirá trabajar con mayor precisión, cuidar mejor de nuestro planeta y explorar lo desconocido con menos riesgo. Pero, al mismo tiempo, exigirá responsabilidad, empatía y sabiduría para que el poder que otorga no se vuelva contra nosotros. El futuro de la robótica no está escrito, pero sus líneas principales ya se vislumbran: autonomía inteligente, colaboración con los humanos, integración ética y simbiosis con la naturaleza. En este siglo, el desafío no será construir máquinas más poderosas, sino más humanas. Robots que entiendan nuestras emociones, que compartan nuestros valores y que nos ayuden a evolucionar, no a desaparecer. El sueño de la humanidad siempre ha sido crear algo que la trascienda. Quizás, al final, el mayor logro de la robótica no sea construir máquinas que se parezcan a nosotros, sino construir un futuro en el que nosotros aprendamos de ellas, de su cooperación, de su eficiencia y de su capacidad para trabajar juntas sin ego ni ambición. El porvenir pertenece a los sistemas colaborativos. Los robots serán los nuevos compañeros de viaje de la especie humana y juntos redefiniremos lo que significa ser inteligente, creativo y vivo. La robótica no es solo una ciencia de máquinas, es el espejo donde veremos reflejada la próxima etapa de nuestra propia evolución.